Tengo que comunicarme con Él. Tengo que hablar con Él constantemente. Tengo que decirle mi situación. Me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele lo que me duela, Señor. Este es mi dolor, pero mi dolor lo traigo a ti. Ayúdame. Y Él nos sana. Él quita la enfermedad, Él hace desaparecer el dolor, Él hace desaparecer la tristeza, la angustia, la preocupación, mejora la economía, te aumenta el salario, no te quitan horas, te aumentan las horas de trabajo, te pagan bien, porque tu dependencia ya no es en tu propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Cuando yo traigo mi vida a Jesús, y traigo toda mi familia, todo lo que yo soy, es Él quien trae la respuesta que yo estoy necesitando. ¿Verdad que sí? ¿Lo has experimentado? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo vives? ¿Lo disfrutas? Síguelo disfrutando, porque no estás solo. Hermanos, se efectúa una renovación de vida en el poder de Cristo. Y esa renovación es constante. Nuestro cuerpo va envejeciendo, pero el espíritu va rejuveneciendo con el poder de la palabra. Esta palabra que cuando tú clamas a Dios, Él viene para estar contigo. Dios es espíritu. Y a donde quiera que nosotros estemos, Él está con nosotros. Como el aire que está donde quiera, así es Dios con nosotros. No estamos solos en ningún momento. Dios no tiene miedo de ir a donde nosotros vamos. Allí está Él para traernos paz y para traernos seguridad. Aunque las circunstancias nos rodeen, Jesús es poderoso y está con nosotros. El estudio de la palabra y mi relación constante con Cristo trae los siguientes pasos. El estudio de la palabra de Dios, la meditación. Estudio no es leer 1 o 2 versículos, leer un capítulo, 5 capítulos, que usted quiera leer, eso no es estudio, esa es información de la que tú tienes constantemente. Estudio es un sometimiento en un proceso de descubrir lo que Dios me quiere decir en la palabra que a mí me toca leer ahora. No es solo, Señor, ya leí y dice qué bueno la palabra que leí y cierra la Biblia y hasta ahí terminó. El esfuerzo o sacrificio nuestro es poder estudiar la palabra del Señor. Elementos importantes en el estudio de la palabra de Dios: tiempo, aislamiento de las cosas que nos perturban, un diccionario, tener un comentario, 1 o 2 Biblias de diferentes versiones, acompañarnos de libros importantes, comentaristas que hablan del asunto que queremos descubrir y que aumentan un poquito el conocimiento nuestro respecto a lo que Dios nos quiere decir. Hombres que se han abierto para poder escribir la palabra de Dios y han plasmado en hermosos libros comentarios que a nosotros nos sirven para poder desprendernos del no conocimiento al conocimiento de Dios. Entonces el estudio de la palabra del Señor y mi relación con Jesús trae el desprender de esta tierra que me mantiene atado a las circunstancias y poder meditar y poder creer y poder confiar en el Dios que me ha salvado, en el Dios que está conmigo. Paso número 1, revitaliza y capacita mi mente humana. Él no se interesa en la capacidad si no hay una revitalización. Él no se interesa en cargarnos de todos los designios que Él quiere en nuestra vida, si no trae primero una renovación a nuestra mente. Nuestra mente necesita estar renovada. Renovada quiere decir seguro que Dios quiere operar milagros en nosotros, que nosotros aprendamos a confiar plenamente en la palabra de Dios y que Dios es nuestro mejor guía en las circunstancias.
La revitalización no viene sino hasta que yo decido que Dios revitalice mi ser, mi entendimiento. Mi entendimiento necesita despertar, porque a veces lo tenemos dormido, enmohecido. No estamos acostumbrados al estudio de la Biblia y nos desespera, nos aburre. Estas son cosas muy viejas, ya no quiero verlas. Hasta que interrumpimos esa capa de inseguridad y podemos penetrar en el amor profundo de Dios, y comienza nuestro espíritu a entender la voluntad de Dios para mi vida. Es hasta entonces que yo puedo entender cuán grande es el amor de Dios conmigo. Cuando yo dedico tiempo y me aíslo del mundo secular y me meto con Dios y le permito al Espíritu de Dios que revitalice mi espíritu, mi alma, mi ser, mi entendimiento, mis emociones y mi voluntad capte para poder estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Capacita y reanima las emociones. Mis emociones, repito, oscilan como el yoyo. Jugamos el yoyo, sube y baja. Mis emociones andan así. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Me van a quitar el trabajo, la compañía está por cerrar, ¿qué va a suceder? ¿Quién no se preocupa? ¿Quién de ustedes no se preocupa? Yo creo que hasta yo me preocupo que a ustedes quiten el trabajo, porque tengo que orar más por usted para que el Señor lo ayude a conseguir otro trabajo. ¿Verdad que sí? Aunque usted no se dé cuenta. Las situaciones, hermanos, pero el estudio de la palabra recapacita y anima nuestras emociones. Y nuestras emociones deben de ir a la palabra, las llevamos a la palabra. Y debemos de entender que a través del estudio de la palabra, a través del oír de la palabra, viene la fe y le creemos a Dios. Y comenzamos a caminar con Dios. Nos tomamos la mano con Dios. Vamos seguros con Él, porque Él está con nosotros. No importa la situación, la circunstancia, Él está conmigo. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y yo soy poderoso en Él, porque tenemos el poder de la palabra. Ese poder de la palabra, la misma que dijo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Si yo creo en nombre de Jesús, tengo la autoridad para echar fuera los demonios y echar fuera toda circunstancia que traiga a mi vida desconfianza e inseguridad. El tercer paso: define una buena voluntad para conformarse a su semejanza y propósito eterno. Define una buena voluntad. El estudio y la relación con Dios define una buena voluntad para conformarse a la semejanza de Dios y el propósito eterno de Dios. Yo traigo unos versículos para concluir. Isaías 40:29, hermano Luis. Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Él da fuerza. La fuerza es la energía, es el energético espiritual que levanta nuestro ánimo, y cuando ya estábamos para dormir, cabecear, viene el ánimo y el vigorón vigoriza. ¿Recuerda esa vitamina centroamericana, el vigorón fuerte? Uno bebe el vigorón y lo vigoriza, ¿verdad? Lo reanima y se levanta y dice: ahora tengo fuerza como la del búfalo. Cuando nos permitimos que la palabra nos vigorice, viene esa fortaleza en nosotros. Por eso Isaías dice: Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. ¿Usted está vigoroso en Cristo? ¿Usted está vigoroso? ¡Sírvale a Dios! Cuando su fuerza se agota, Él tiene un nuevo vigor para su vida. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías 45:3. Tú dijiste: ¡ay, infeliz de mí! Porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Algunas veces decimos eso nosotros: ¡ay, infeliz de mí!
cansado estoy. Y no ha venido el vigor a mi vida, no ha venido el momento de la ayuda de Dios, se ha olvidado de mí. Y muchas veces nos parecemos mucho a Job. Dios da un testimonio excelente de Job, capítulo 1. Dice que Dios era justo, era perfecto, recto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién como Job? Dios da un testimonio de seguridad de él. Este es Job, le dice a Satanás. ¿Quién como los creyentes de la Iglesia de Restauración? En Cristo Jesús. Dios. ¿Por qué no decirlo? Sin embargo, hay un quinto paso. Y el quinto paso no lo dice Dios, lo dice Job. El quinto paso dice, ¿qué dice? El mal que yo tenía, ese me vino. Sus emociones oscilantes. El hombre temeroso de Dios, el hombre recto, el hombre perfecto, el hombre apartado del mal, temía las circunstancias, la inseguridad, la economía, la familia, sacrificio todos los días, porque no sabía si sus hijos podían haber pecado. La economía, no sabía si se iban a vender las alfombras ese día. El fabricante de alfombras más grande de ese entonces. Hermanos, somos los mejores fabricantes de lo que nosotros fabricamos. No es la palabra nuestra, sino la que Dios dice de nosotros. Pero nosotros debemos de confesar que Dios es nuestro ayudador. Amén. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son ellos? Los que esperan en el Señor, los que dependen del Señor ante la situación económica, ante la inseguridad del desempleo, ante la inseguridad de las leyes migratorias. Nuestros hermanos quizás están ahí en el detention center, sufriendo las consecuencias por el único delito de haber cruzado una frontera sin la green card, pero sí lo hicieron con la de brincar. Las situaciones pueden ser desfavorables, pero nuestra dependencia está en el que hizo los cielos y la tierra, al que le pertenece la tierra y todo el universo. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo te creó Dios? ¿Insuficiente? ¿Incapaz? ¿Imposibilitado? ¿Cómo te creó Dios? ¿Cómo viniste tú a este mundo? ¿Cómo creciste? ¿Con inseguridades, problemáticas intestinales, problemáticas en la pensante, dificultades físicas? Hermano, aquel que nos creó en un estado perfecto, como dice de Job. Vivamos pegado a Él, porque el apóstol dice, os habéis vestido del nuevo hombre. Cuando venimos a Cristo dejamos todas las circunstancias, el pecado y la destrucción que venía para destruirnos y estábamos condenados a morir. Dice Tito 3:5, el apóstol hablando, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,